A mi padre también le detectaron un cáncer, un tumor cerebral. Yo tenía 16 años y nos dijeron que le quedaba un año de vida. Bueno, a veces uno cree que estudia psicología para ayudar a los demás, pero en principio con lo que tú trabajas para sanarte a ti mismo será potencialmente lo que tú puedas ofrecer. Y entonces en aquel momento agarré aquí al chamán y le dije, vas a venir a mi casa y le vas a hacer esto a todo el mundo. A mi familia, a mis amigos, a mi madre, a mi tía, a mi hermana, a todo el mundo. A veces creemos que esas personas están desconectadas del mundo allí porque están en taparrabos y no tienen ordenador ni wifi, pero cuando yo he estado con ellos me he dado cuenta que ellos llevaban mucho más tiempo conectados a la wifi que nosotros antes de los ordenadores. Para mí no hay nada en la Tierra, no hay nada que sea bueno o malo, todo es neutro, porque es la conciencia con la que se utilizan las cosas. No sufrimos por lo que nos pasa, sufrimos por aquello que nos contamos sobre aquello que nos pasa. Me encuentro en un lugar muy especial, estoy en Galicia con mi amigo, ya te considero amigo, Carlos Queiruga, hermano. Un placer. Igualmente, gracias por recibirnos en tu casa, lo primero. Por supuesto. Muchas gracias de darnos esta posibilidad de poder conversar. Carlos es psicólogo, terapeuta y también, además de trabajar con las técnicas convencionales que ofrece la psicología, se abre a nuevos campos holísticos que integran muchas más cosas, desde la respiración, la conciencia de la respiración holotrópica. También trabaja con las plantas medicinales, con las plantas de poder, con los saberes ancestrales, con los saberes antiguos. Realmente a mí me motiva mucho poder conversar contigo y conocer un poco más sobre tu experiencia, de cómo la vida lo ha llevado por este camino, de todo lo que has vivido. Hemos tenido la posibilidad de compartir un poquito cosas muy bonitas en poco tiempo, así que seguro que esto va a ser inspirador para todos y vamos a dar mucha luz también a muchos temas importantes. Carlos, como para ponerte un poco, para ponernos en contexto, estamos en Galicia, esta tierra es mágica, ¿no? De por sí. ¿Esto ha tenido que ver un poco en tu búsqueda, el haber nacido en esta tierra? Es interesante, hay una frase aquí en Galicia que decimos a ver las ailas. A ver las ailas. A ver las ailas, que se habla de las brujas. Ajá. Y se dice a ver las ailas. Ya. Y bueno, luego tenemos una referencia de los celtas, ¿verdad? De todos... de la antigüedad, de esos nórdicos que hacían sus rituales paganos y traían, bueno, pues toda esa fuerza ancestral y al final las cosas quedan impregnadas aquí. Cuando ves en Galicia dólmenes, esas piedras gigantescas para hacer, bueno, pues ceremonias, túmulos, quiero decir, había una importancia espiritual en todo eso, ¿verdad? Más allá bueno, de la conquista de los romanos y sí, el imperialismo que dogmatizó a todo el Mediterráneo en ese sentido y simplemente se cambió todo ese proceso más abierto a la espiritualidad por una religión más formal y más estructurada y dogmática, ¿no? De alguna forma. Claro. Creo que esto, de alguna forma, recuperar esas raíces de donde realmente venimos y explorar un poco ese mundo espiritual nos permite, de alguna forma, adentrarnos en algo mucho más profundo. Cuando yo hablo de espiritualidad, lo diferencio mucho de religión, ¿verdad? Porque al final la religión, sea cual sea, es una creencia sobre algo, ¿sí? Yeah. Alguien expresa algo, alguien tiene una idea arquetípica, simbólica, porque el inconsciente es simbólico y al final, si ves un poco el conjunto de las religiones, vienen un poco a decir lo mismo, sí, pero hay más de 6.000 religiones establecidas y cada uno tiene la razón, ¿no? Claro, claro. Y entonces yo me salgo un poco del aspecto más religioso. Ajá. Y me auno con procesos espirituales en el sentido de que la religión es una creencia y la espiritualidad es una experiencia.
tú lo experimentas, porque eso sí que es soberano. Cuando tú experimentas algo, nadie puede explicarte cómo sabe una naranja, la tienes que experimentar tú, ¿verdad? Entonces la espiritualidad es un poco por ahí, tienes que experimentar, porque cuando lo vives, cuando lo vivencias, y la espiritualidad no es un proceso racional, ¿no?, sino es un proceso no del raciocinio, sino del sentimiento, tienes que sentir. Y bueno, si quieres te explico un poco de dónde viene todo este anhelo, porque cuando yo era muy jovencito, bueno, pues imperaba aquí en el catolicismo, y bueno, mis padres eran católicos no practicantes, sí, pero de alguna forma era esa la religión, ¿no? La gente iba de una forma cuasi automática a bautizarse, a hacer la comunión, confirmación, casarse en una iglesia, pero yo sentía que la mayor parte de la gente que estaba ahí no tenía ningún tipo de ligación, de comunión real, ¿no?, de religare, de comunión con esa, sino que era algo más un concepto social, ¿no? Ya, mecánico en ese cultural sentido. Y yo no me sentía para nada conectado en ese aspecto, de hecho me declaraba, bueno, pues ateo, ¿no?, confeso. Después de las experiencias que he vivido a lo largo de mi vida, he comprendido que el ateísmo es una polaridad del religioso también, porque el religioso cree en algo y el ateo también. Hay una creencia, cree que hay un apagón infinito, y el religioso cree, pues, que hay un señor que te manda al infierno, al cielo, dependiendo cómo tú te portes. En fin. Perdón, que al final son creencias también, ambas cosas, ¿no? Son creencias, por eso me refiero que el ateo cree que no cree, pero al final hay una creencia subyacente a este proceso. Entonces la espiritualidad se aleja un poco de todo esto en el proceso de experimentar, ¿sí? En ese momento, cuando tú experimentas, ya es tuyo, ¿sí? La espiritualidad es como los zapatos, cada uno tiene los suyos y cada uno tiene esa profundidad. Y cuando yo, cuando yo recuerdo un momento muy duro de mi vida, en el que mi madre estaba superando un cáncer de pecho y había llevado muchas dosis de quimioterapia, radioterapia. En mi casa había mucho estrés, ansiedad, vivíamos en un restaurante, apenas, como digo yo nunca he visto a mi padre sentado en el sofá de casa, ¿sabes? Y siempre trabajando. Sí, era difícil crear ese hogar que los niños también necesitan, que una casa necesita, y había mucho estrés, y llegó un momento que a mi padre también le detectaron un cáncer, un tumor cerebral, y yo tenía 16 años y nos dijeron que le quedaba un año de vida. ¿Sí? Y yo recuerdo que en aquel momento hizo como un clic profundo en mi vida, pero yo siempre fui una persona, pues, muy alegre, muy vivo, muy de participar, muy extrovertido, bueno, deportista, me gustaba, era muy curioso por la vida, lo sigo siendo, pero en aquel momento se me apagó como una luz, ¿sabes? Y recuerdo que mi madre tenía una foto de Cristo en la puerta de mi habitación, y aunque yo por aquel entonces ya me confesaba ateo, nunca había tenido el valor de quitar la foto aquella, ¿sabes? Como que por si acaso, vamos a dejar ahí. Pero era una foto bonita, no era el típico Cristo crucificado de la culpa, la pena y por tu culpa, ¿sabes? Era un rostro bonito, luminoso, con aquellas melenas de un revolucionario espiritual. Hoy tengo la foto ahí un poco de alguna forma en mi inconsciente y es una foto bonita. Pero recuerdo que aquel día, cuando me enteré que a mi padre le daba un año de vida, que mi madre estaba saliendo de su propia lucha contra el cáncer, de toda la ansiedad y el estrés que vivíamos en casa, para mí se rompió algo catacrack en mi vida, y es que no me tiene ningún sentido todo esto. Sí, unos padres humildes, trabajadores, que se esfuerzan todo lo que pueden para sacar 3 hijos adelante, y nos invade la angustia, la depresión, la enfermedad, la ansiedad, y en casa era
algo muy difícil de gestionar. Y entonces recuerdo que llegué a mi cuarto y rompí aquel Cristo, lo rompí en 1000 pedazos, y algo hizo así como clic en mí, en esa adolescencia rebelde, y me compré una chupa de cuero y unas botas, y como que me compré ese arquetipo de rebelde, y por unos años como fragmenté mi vida. Había mi vida aquella que era en casa, donde vivíamos esa enfermedad, esa ansiedad, ese estrés, y mi vida fuera de casa, donde yo sentía cierto acogimiento familiar, podemos decir, que era pues con mis amigos, que era con quien realmente me comunicaba, me abría, me expresaba. Y entonces pues nada, se dividieron esos dos mundos y empecé a colocar mucha más fuerza en ese lugar, en la amistad, en la fiesta, un poco en la narcotización inconsciente de un proceso en el que costaba mucho enfrentar todas aquellas emociones. ¿No? Me imagino, siendo adolescente y que te llegue todo eso, ¿no? Vivir sumando esas ansiedades, esas tensiones, y de repente una situación tan complicada, ¿no? como la de tu padre, ver la vía de escape, ¿no? más fácil. Más fácil. En aquel momento ni siquiera eres consciente, tomas aquel camino porque realmente es el que te da un poco de sosiego, respiro, de no estar pensando todo el tiempo en esto, ¿verdad? Pero sin darte cuenta vas narcotizando todas esas emociones. Hasta que llega un punto en tu vida que pasa un tiempo y ves que todo lo que no es esa parte de amigos, fiesta y tal, pues es gris. Completamente, sí. Por todos esos chutes súper dopaminérgicos a los que esta sociedad moderna nos tiene acostumbrados, ¿verdad? Y que luego la vida natural, el estar conectado con la naturaleza, se hace cada vez más, pues eso, más gris, más desconectados, ¿verdad? Muchas veces ves a las personas que dicen necesito desconectar, y digo no, desconectado ya estamos, necesitamos conectar. Y bueno, mi padre finalmente estuvo 12 años, resistió 12 años contra ese cáncer, pero fue muy difícil ese proceso, porque más que te digan con 16 años que tu padre se va a morir en cualquier momento, que le da un año de vida, esos 12 años fueron muy duros, porque cualquier llamada, cualquier cosa era angustiante, y tú crees que se muere en cualquier momento, y estás como en alerta todo el tiempo, y luego ver cómo se va degradando a nivel cognitivo, le empezó a fallar la memoria anterógrada, luego la retrógrada, y de repente no te conoce tu padre, quiere llamar a la policía en tu presencia, y fueron momentos muy duros en casa. Complicado. Y, en fin, con todo ese panorama, hoy a veces digo, bueno, era la herramienta que tenía en ese momento, porque no tenía ningún otro tipo de herramienta, era refugiarme en ese lugar, ¿no? En las amistades tal. Y recuerdo que por aquel entonces empecé un poco fui al psicólogo por primera vez, en plan, necesito ayuda, porque yo siempre he sido muy filosófico, mental, buscador, siempre he querido saber el porqué y el para qué de las cosas. Y intenté con terapia, pero veía que no llegaba en el punto en el que yo necesitaba, ¿sabes? Me escucharon, fue importante, pero todavía faltaba algo. Faltaba algo, y ahí fue cuando decidí responsabilizarme de todo esto y decir, mira, voy a estudiar yo, la carrera de psicología es necesario, quiero profundizar en esto. Y bueno, a veces uno cree que estudia psicología para ayudar a los demás, pero en principio uno tiene que, con lo que tú trabajas para sanarte a ti mismo, será potencialmente lo que tú puedas ofrecer. Pues precisamente lo que hablabas antes, desde la experiencia, ¿no? Desde que yo viva ese proceso y que aplique esas técnicas que me puede dar, en este caso, pues el conocimiento más a mano que uno puede tener, como es la psicología, ¿no? Académica. Qué bueno verlo desde ese punto de vista, de decir si yo para poder ayudar me tengo que ayudar primeramente a mí mismo, a aplicar las técnicas en mí para ver si funcionan, ¿no? Y en el proceso ya de todo el estudio, de la parte académica, ¿fuiste encontrando esas herramientas propicias para todo aquello que te encontraste en ese momento? Perfecto.
Yo recuerdo una vez que puse todos mis libros así uno encima del otro, cuando estaba terminando la carrera y pasaban por encima mío los libros Sí. académicos, ¿no? Y Wow. yo decía, sentía que me había dado, sí, una disciplina, una capacidad de aprender a aprender, pero que todo aquel estudio sentía que había granos de oro, pero había mucha paja, ¿sí? Y bueno, quizás estoy siendo duro en este sentido, pero creo que la carrera, en general las carreras están un poco, no obsoletas, pero que necesitan una reformulación, una frescura de todo lo que se puede encontrar y que luego encontré fuera de la academia, ¿no? Fuera de la universidad. Pero sí que encontraba pepitas de oro cuando escuchaba hablar de la meditación. Yo la meditación la descubrí en segundo año de carrera y recuerdo que me apasionó, porque de repente yo, que quería ser muy determinante y decía no voy a meterme en la biblioteca 8 horas a estudiar, pero veía que no era lo suficientemente eficiente. No estudiaba aquellas 8 horas, divagaba mucho mi mente, Sí. entre una hoja y la otra, ¿no? Entre todo ese proceso. Y empecé a probar esto del mindfulness, de el estar en el momento presente, ¿sí? Porque nuestra mente se va todo el tiempo al pasado, al futuro, Total. y nos impide sentir la vida, ¿sí? Nosotros pensamos la vida, pero realmente la sentimos esto que hay aquí y ahora. Y en ese momento que yo empecé a practicar me di cuenta que era mucho más eficiente en el estudio. Meditaba un poquito antes de sentarme a estudiar y en el momento en que estudiaba me daba cuenta que profundizaba más, memorizaba mejor, me quedaban mejor los conceptos, comprendía mejor, había una comprensión mayor y bueno, luego vas viendo que nuestro cerebro funciona por ondas electromagnéticas y dependiendo de cómo, si tú estás en beta alto, que es estrés, esa onda genera mucha resistencia a ese aprendizaje. ¿Sí? Entonces tú tienes que calmarte para poder realmente abrirte a ese aprendizaje. ¿Sí? Claro. Y es mucho más profundo. Nunca has hecho un examen que llegas corriendo, ansioso, tal, y lo haces corriendo y tal, y luego cuando lo vas a corregir te das cuenta de que era muy fácil aquello que has fallado, ¿sabes? Porque estabas estresado. Sí. Entonces, No veías la no posibilidad. veías porque estás ahí con esa tensión. Entonces lo apliqué a mi vida y llegaba a los exámenes y recuerdo que parecía un poco friki porque yo llegaba y me ponía a meditar antes de darle la vuelta al examen. Todos como locos corriendo del aula y todo. Con los primeros minutos, relajando. Y a partir de ahí despegué y fueron como mucho mejor la profundidad en todo ese estudio y las notas y tal. Perdón, pero en ese caso se mencionaba, por ejemplo, la meditación en la parte académica, pero ¿le daban un valor como tú le diste? No, por eso te digo que había que encontrar las pepitas de oro en todo ese proceso. A lo mejor en todos esos libros que te decía aparecía en 2 hojitas el mindfulness, la terapia cognitivo-conductual, ni hablar de terapias inconscientes, catárticas, de respiración, de enteógenos, eso ni aparecía, ni ¿no? aparecía, era muy difícil encontrar todo esto, ¿no? Entonces, pero bueno, vas encontrando, hay cosas que son realmente relevantes, importantes y con las que te vas sintiendo identificado, vas comprendiendo todo el proceso de la mente del ser humano, la historia de la psicología. Hay muchas cosas realmente, la personalidad, hay muchas cosas que se pueden sacar de ahí. No vamos a quitarle el valor, pero realmente luego creo que a través de otros libros, experiencias, maestros que me he encontrado en la vida, creo que ahí he sacado lo verdaderamente gordo de toda la experiencia que yo trato de hoy mostrar un poco a la gente que llega a mí para querer salir un poco de sus propios laberintos mentales. Claro. Y en ese proceso, bueno, yo agradezco haber sido lo suficientemente curioso para seguir profundizando. Yo personalmente no considero haber estado preparado para ser terapeuta como tal al terminar la carrera. Sentía que necesitaba mucha más profundidad y fui tras ello. Cuéntanos esa experiencia de cómo empiezas a conectar con más cosas, cuando decides eso, integrar más conocimientos en tu vida. ¿Ya te llamaba
la selva, las culturas milenarias, ancestrales, o fue algo que fuiste descubriendo mediante la exploración? Perfecto, Carlos. Tengo que reconocer que como siempre estamos ligados al inconsciente colectivo de lo que nosotros vivíamos aquí como religión, nosotros era como que espiritualidad estaba ligado a esa religión, ¿Sí? Entonces negaba cualquier Nada. tipo de espiritualidad, Claro, ¿sabes? claro. Simplemente yo avancé a través de la meditación porque, oye, hoy hay unas evidencias a través de escáneres y tal que te revelan la importancia Claro. y la eficacia de todo este proceso, Sí. aunque en culturas milenarias llevan hablando más de estaba, 2000 años claro. de que Pero esto era a ti te entró, increíble. digamos, por la llave de la ciencia, Sí, me ¿no? entró por ahí, porque, bueno, esto da para otro capítulo, pero es como un poco dogmático ahí el aspecto ciencia en ese sentido, ¿sabes? Es como que se cierra. Y bueno, y por ejemplo, aquí en España, en Occidente, que siento que estamos muy apagados a ese nivel espiritual. Parece que ahora hay una corriente que despierta, que mira hacia la espiritualidad, hacia otro lugar, pero parecía que estaba todo, la espiritualidad era un monopolio encajada de la religión católica. Sí, claro. Entonces era un rechazo hacia ese lugar. Sí. Y bueno, y en realidad la primera vez que sentí así esa experiencia de conexión en un templo, pues yo recuerdo que esto fue en Tailandia cuando empecé a conectar con esos templos budistas y ver a esos monjes con esa presencia, ¿sabes? Y wow, fue como sentir por primera vez ese campo morfogenético en el que sientes una paz que no sabes de dónde viene muy bien. Y fue muy bonito, creo que ahí fue la primera llave. Perdón, campo morfogenético. Sí, ¿Qué es eso? Bien. Esto tiene que ver mucho con, bueno, luego podemos ir mezclando, ¿no? Pero luego fui descubriendo muchas otras técnicas terapéuticas y Bert Hellinger, que es un poco el padre de la constelación familiar sistémica, hablaba de esos campos morfogenéticos en el que cuando creamos una intencionalidad, aquí en un campo, aquí hay una intención, ¿verdad? Aquí hay una intención de escucha activa, de respeto, de paz, de armonía. Entonces, esto se cocrea aquí, ¿verdad? Pero si llega otra persona, esa, vamos a llamarle entidad, toma otra fuerza, ¿sí? Entonces, van creando campos dependiendo de la bueno, pues la intención y la ritualística que se genera. Ritualística al final simplemente es una estructura que se le da a través de los acuerdos que creamos para generar algo pues bello en este aspecto, ¿no? Digamos una fusión energética, ¿no? que vamos nosotros emanando, que hasta se puede medir, ¿no? Hay hasta máquinas fotosensibles, ¿no? que pueden medir esos campos, ¿verdad? Y se puede sentir cuando se abren esos campos, se siente claro. La ancestralidad de todas esas partes implicadas. Qué lindo, donde hay mucha información también, sí, ¿no? Muchísima información. Y todo esto, si a mí me coge cuando la hacía así a todos los... pues me parecería, ¿sabes? Estaría en plan... Venga ya. A esto se le fue la olla y tal. Claro. Yo tuve que ver para creer, yo tuve que sentir. Yo era curioso y exploraba y ahí es donde yo veo al verdadero escéptico. Para mí el escepticismo es, oye, me lo cuentas, ok, lo voy a probar. Claro. Entonces después tengo la propia experiencia para tener una opinión formada. Sí. Es válida ese estado, esa visión, porque te lleva a meter el dedo en la llaga, ¿no? Quiero comprobar yo por mí mismo. Quiero comprobar, porque lo que vemos mucho como escepticismo es, eso, ¿sabes? Ya lo rechazamos. Negación, porque claro, choca mucho contra las creencias que ya están internamente compradas ahí muchas veces de segunda mano. Pero cuando estás abierto a la exploración, a la curiosidad, y para mí ahí está el empirismo, es eso, es la comprobación, el ir y aprender por tu propia cuenta y luego tener esa experiencia, ¿sí? Tal cual. Entonces, bueno, en Tailandia recuerdo que tuve una experiencia, fue la primera experiencia así más sensitiva, espiritual, digamos, que recuerdo que había tanta gente en Tailandia, una playa así como estas de Galicia, bonita, aquí ves 4 personas y allí era todo masificado, ¿sabes? Turista por todos lados. Wow, y llegó un momento que dije, mira, me quiero adentrar aquí en el bosque. ¿Estabas solo?
estaba con unos amigos, pero en aquel momento me apetecía estar a mí solo un rato. Y me adentré había unas cataratas y me adentré, fui subiendo por un río hasta que llegué a un lugar que había así como una especie de, como una cueva natural hecha de ramas y hojas y árboles, pero había una cueva en la que entraban hilos de luz, rayitos de luz, wow. Y entonces me adentré así y había pues las típicas piedras que están colocadas una encima de la otra, así, ¿no? Pues mogollón. Y entonces lo sentí así como un templo natural, allí solo, y dije, wow, mira qué bonito esto que estoy encontrando aquí. Y yo nunca había hecho nada parecido, pero en aquel momento el primer instinto que me surgió fue colocar una piedra en lo alto de una de esas torres, y pues vi la torre más alta y cogí una piedra y fui a colocarla, ¿no? Pero de repente cuando fui a colocarla, un bicho palo, ¿sabes cómo es el bichito palo este? Pues se puso encima y me impidió colocar la piedra. Y en aquel momento fue wow, como que tuve un insight y tiré la piedra y dije, ¿quién soy yo para venir aquí a poner la piedra en la última piedra de lo más alto? ¿Me explico? Y wow, fue así como humildad. Y si quieres algo en tu vida, créalo desde abajo. Desde la base. Desde la base. Créalo desde ahí, desde abajo. Y en ese momento dije, ok, pues cogí mis piedras y me senté en posición de lotus y fui poniendo una piedra, poniendo una intención sagrada sobre cada piedra de, pues esto es mi familia, ¿sí? Mi carrera profesional, mis amistades, mis sueños. Entonces iba, porque creo que, y en ese momento tuve así como otra revelación de que al final no es una búsqueda incesante de la felicidad de consumo, que para mí, como digo siempre, la felicidad la creó Coca-Cola, ¿no? Lo que necesitamos es paz, armonía, equilibrio, y me vino esa palabra, equilibrio. Necesito equilibrio en mi vida, equilibrar las cosas, los mundos, mi ecosistema. Wow. Y en ese momento fui poniendo las piedras una a una, con mucho cariño, con mucho cuidado, y cuando terminé, pues me quedé un poco meditando ante la torre con ojos cerrados, y cuando los abrí, uno de esos rayitos de luz estaba dando en mi torre. Oh. Y fue súper bonito. Wow. Fue bonito. Qué experiencia. Simplemente fue bonito, sí. Qué experiencia. Y creo que a raíz de ahí me fui comunicando un poco más con la naturaleza, despertar. Como digo yo, hasta esa época yo no escuchaba los pájaros, sí, estaba completamente desconectado. Y después tuve la fortuna de conocer a mi compañera. Hace 8 años de esto. En Malta estudiando en la misma escuelita de inglés, conocí a mi compañera y ella me abrió las puertas a ese mundo ancestral de la selva, del chamanismo, wow. del mundo indígena. Y eso fue lo más catártico que viví yo en mi vida. Al final el chamanismo es aprender a estar conectado con la naturaleza, sin más. Sí. Y conectado en muchos niveles, entiendo, ¿no? Claro. Que uno cuando empieza a adentrarse, porque tenemos un concepto de conectar, de pisar la tierra, sentirla, pero ¿cuántos niveles hay de profundidad y cuántos mundos se abren? Y aquí creo que nos puedes contar largo y tendido de aquello, de lo que guarda el misterio de la naturaleza, ¿no? Tu mujer es brasilera, ¿no? Gilén. Tienes un bebé precioso, enhorabuena por ello, el Leo, qué lindo. Y ella te lleva de la mano, te presenta aquello, ¿cómo fue? Ella ve mi inquietud en todo este tema del autoconocimiento, del crecimiento personal. Ella veía que yo estaba en ese mundo de la meditación y de abrirme un poco, y ella me dijo, oye, yo conozco un poco este mundo y puedo presentártelo. Podemos abrir campos aquí profundos de sanación al inconsciente. Sí. Y no me lo pensé. Bueno, una que me enamoré profundamente porque los 3 meses que estuve allí fueron los 3 meses que estuvimos juntos allí. Que aprendiste portugués en vez de inglés. Efectivamente. Y
Y yo soy así, ¿no? Soy pasional. En el momento ella no se lo creía, pero le dije que sepas que voy a ir a Brasil a buscarte. Y llegué a casa, lo primero que hice, compré el billete y Así fue, en ¿no? un mes yo estaba en Wow. Brasil. En un mes. Y dijo ella, este va en serio, cuidado con el gallego. Sí, total. Y me planté allí y me introdujo un poco en este mundo. Me dijo, oye, bueno, pues me presentó allí a un maestro, bueno, pues a un chamán, digamos, Ajá. y me dijo, bueno, pues nada, a la selva con esta gente, y me dejó ir a mí solo, ¿sabes? Sí. Venga. Adentrarte a la selva. Sí, y allá fui, era el único gringo. Sí, ¿no? Allí. Sí, al principio como me miraban raro, ¿quién es este blanco aquí? Bueno, en fin, una percepción, una broma, en realidad fui muy bien acogido. Y... Sí, pero destacabas en el lugar porque no era un lugar a lo mejor donde los turistas iban a vivir una experiencia, sino como ingresaste a una puerta más profunda, ¿no? Sí, fue precioso y además el concepto es que me decían que iba a una casa y yo cuando llego allí la casa era el bosque, ¿sí? Wow. Y luego lo entendí dentro de la fuerza de ese enteógeno tan profundo y tan sagrado que es la ayahuasca, de la que yo no tenía mucha idea, solo había visto un documental sensacionalista en la televisión que nada tiene que ver con la realidad de lo que realmente es, ¿sí? Hay mucho, en fin, controversia e ignorancia sobre lo que realmente es todo esto. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Esa noche, dices. O sea, dentro de la selva, ¿cómo Sí. fue ese contacto? Bueno, esa experiencia fue una noche, pero para mí fue eterna. Yo recuerdo decir esta frase al salir de la experiencia y al volver, que era, yo prefiero morirme ahora mismo que vivir 70 años más con el nivel de ignorancia en el que vivía ayer. Sí, con el nivel de desconexión, porque fue muy catártico. Aquel día morí y renací. ¿Catártico te refieres a verte a ti con todos tus, con toda tu inconsciencia? ¿Qué es esa catarsis? Catarsis es cuando pasas pues por ejemplo, es un choque de realidades, de pasar de un nivel de conciencia al otro. Es como si de repente estamos aquí hablando dentro del agua y me estás hablando de los peces, ¿sí? Y los moluscos y tal, y yo de repente empiezo a hablarte de los pájaros, las montañas, el sol, porque ya es otro nivel de conciencia, ¿sí? Es otras dimensiones que empiezas a sentir, y en aquel momento yo sentí todo, sentí cómo era, porque tú ves un cerebro y tienes una comprensión de cómo eso más o menos funciona en un ser humano, pero no sabemos cómo funcionan, la experiencia de cómo funcionan las raíces de las plantas, cómo se comunican toda esa información, cómo se protegen las unas a las otras, cómo se alimentan. Y en ese momento lo sentí como toda la conexión neuronal de la tierra, de las plantas, ¿sí? Me conecté con los animales, me conecté con las estrellas, tenían sentido de repente. La ubicación. No estaba simplemente desperdigadas ahí aleatoriamente, como que hubo una comprensión que es muy difícil explicar en esta dimensión. Entiendo. ¿Sí? Y eso, además de la comprensión de la naturaleza, entiendo que había un reflejo en ti que era parte de aquello, como con la parte más humana, la parte más... Sí. Hubo una sanación profunda en mí, en el sentido de, bueno, pues recuerdo que pues hice una pregunta que fue egoica, infantil, pero la respuesta fue increíble y me valió muchísimo. Y la pregunta era, ¿qué puedo esperar de la vida? Sí, era como estaba un poco perdido, ¿qué puedo esperar de la vida? Y la respuesta fue como, wow, una bofetada maravillosa del cosmos diciéndome, la vida ya te lo ha dado todo. ¿Qué tienes tú para ofrecerle a esta vida? Y entonces me cambió, me dio una vuelta, una llave ahí profunda, en la que pasé de pedirle a la vida, sí, de ser la víctima a la que le tienen que dar, a profundizar en la gratitud mayúscula de todo lo que ya nos ofrece la tierra. Y eso fue lo más, hasta día de hoy, la llave más importante que
que traigo a mi corazón y lo que hace que la psique no entre en procesos neuróticos, porque la gratitud es lo que te hace sentir el abrazo del universo en cada instante. Ya tenemos tanta abundancia, pero el ego siempre está pidiendo más, siempre está queriendo más. ¿Sí? ¿Qué tienes tú para dar? ¿Qué tienes tú para dar? ¿Qué has venido a servir? Una flor está dando su color, su olor, ¿sí? Claro. ¿Qué estás? Ábrete. Todo está dando. ¿Qué estás dando? ¿Qué estás ofreciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Sí? Y eso fue muy bonito y muy profundo. Vamos, solo de esa noche tendría aquí para hacer 3 podcasts, porque fue muy catártico, muy revelador. Qué bueno. Entiendo que fue tan revelador que decides en un momento formarte y llevar esa experiencia a más personas. Sí, claro. Yo, como te digo, soy muy apasionado y cuando algo siento que me toca, que me sana, pues quiero compartirlo con todo el mundo, ¿verdad? Sí. Y entonces en aquel momento agarré aquí al chamán y le dije, vas a venir a mi casa y le vas a hacer esto a todo el mundo. A mi familia, a mis amigos, a mi madre, a mi tía, a mi hermana, a todo el mundo. Te vienes a España, te vienes a Galicia y yo le pido a este señor, porque sí, obviamente aquello era tan poderoso que yo no era quien de poder utilizar esa... Sí. magnitud, ese enteógeno sagrado. Dije, hoy tiene que venir alguien conmigo. Entonces llego a un acuerdo con este hombre y me lo traigo para aquí 15 días a mi casa. No te creo. Sí, y le propongo esto pues a un entorno cercano. Sí. Pero claro, y las expectativas eran tremendamente altas, porque el cambio que había sentido yo, la paz, la conexión con el todo, la armonía sagrada, el amor, comprendí el amor por primera vez en mi vida, pero el amor no es ese rollo hiperromántico de Hollywood, no, eso es apego. El amor por la vida, el sentirte vivo, la paz y la conexión de lo que realmente es, ¿no? Del todo. Y eso fue... La sanación es a través de toda esa experiencia. Cuando tú tienes la capacidad de acceder a ese nivel de conciencia, de experiencia, queda impregnado en ti, ¿sí? Luego lo difícil es recordar en el día a día, estar despierto. Claro. Entonces lo propuse, lo traje y reuní un grupo de 20 y pico personas, lo hicimos, luego hice un grupito más pequeñito para hacerlo también pues a mi madre que nunca no se toma ni el champán en Navidad, ¿sabes? Wow. Tal, y dijo, venga, es que había visto un cambio tan profundo en mí que dijo, claro, wow, ¿qué es esto? Vamos, quiero abrirme. Valiente, ¿sí? Valiente. Confiaron en mí, en ese proceso, ¿no? Y bueno, pero realmente no fue tan bonito como yo esperaba en ese momento. ¿Por qué? Luego lo comprendí. Yo estaba en una búsqueda interna, espiritual, y los enteógenos solo abren las puertas de la percepción a aquello que tú ya tienes dentro, que está brotando, ¿sí? Entonces, para hablarlo en plata, tú, si estás viendo la tele por la tarde, Telecinco, y a la noche pues es como quien te ofrece ir al cine, pues te ofrecen a ir a una sesión con un tío con plumas y una maraca, y vas para allá como curiosidad, pero aún hay... no es lo mismo que llegar, adentrarse en la selva, conectar y llevar un proceso de años... de con profundidad, y esa lo sentí en ese momento. Hubo un par de personas que sí se conectaron y fue súper bonito. Hasta el día de hoy ves que también les ha cambiado, sí, les sirvió muchísimo, pero hubo mucha gente que no lo comprendió. Claro. Bueno, pues al final pues unos se quedaron dormidos, y bueno, es cierto que aquí en Occidente, al menos a la mitad de las personas que le dan medicina, la primera vez no hay ningún efecto, no lo comprenden o no lo sienten. Se les cierra ahora, las puertas. A lo mejor le preguntas, ¿cuánto tiempo crees que llevamos aquí? Y dice, pues no sé, 1 hora, y a lo mejor llevamos allí 6, porque el tiempo, sí, la percepción del tiempo, ¿no? Cambia. El tiempo cambia. Ya. Pero sí, no había faltaba ese proceso, ¿no? Esa comprensión. Y bueno, por eso estos enteógenos, estas medicinas, para mí no hay nada en la Tierra, no hay nada que sea bueno o malo, todo es neutro, porque es la conciencia con la que se utilizan las cosas, ¿sí? Un cuchillo no es lo mismo en manos de un asesino, de un carnicero o
O de una ama de casa. De una ama de casa o de un cirujano. O de un ¿verdad? cirujano, claro. Entonces, la herramienta puede estar ahí, pero la conciencia que la utiliza es la clave sobre todo esto. Entonces, en ese momento, yo dije, ok, he traído a este hombre, de alguna forma no ha funcionado, yo me vuelvo a Brasil, quiero profundizar. Wow. Quiero profundizar, necesito profundizar, porque lo que he vivido yo quiero que lo viva la humanidad. ¿Sí? Bueno, hoy ya no lo vivo desde ese lugar tan efusivo, pero sí que, porque no es para todo el mundo, como dice la medicina es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para la medicina, ¿sí? Hay gente... Lo marca el nivel de conciencia. Lo marca, sí, bueno, y muchas veces de eso, de curiosidad. Hay gente que, yo qué sé, como dice mi mujer, si hay un muro yo lo tiro abajo sin saber lo que hay detrás. Soy curioso, quiero comprender qué hay más allá. Hay gente que no. Claro. Sí, y claro. Está todo bien. Está todo aquí bien. Nuevamente, aquí no hay mejor ni peor, porque si no nos metemos en rollos de ego espiritual, sí, ¿sabes? Sí, que no, sí. que para mí están totalmente fuera de lugar. Muchas veces una persona que dice que no es nada espiritual y luego la ves en el campo conectadísimo con una puesta de sol, con las estrellas, con un fuego, y dices, este no es espiritual y está aquí conectado todo el día, ¿sabes? ¿Sí? Claro. Entonces, bueno, y al revés, hay ese ego espiritual, esas vestimentas, ese rollo que parece que ahora, bueno, pues es cool o es trending, pero realmente, no sé, nuestros abuelos ponían las manos en la tierra y ahí había espiritualidad. Me explico con Totalmente. esto también. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la intención sagrada, la utilidad que le estamos dando a todas estas medicinas? Sé que hay una corriente que han traído estas medicinas aquí a Occidente y, bueno, pues seguramente hay gente que esté haciendo las cosas muy bien, otros regular y otros no tan bien. Ahora que sacas el tema, es cierto, ¿no? Hay mucha controversia, hay mucha comercialización del conocimiento, cada vez se ven más grupos por diferentes lugares, hasta muchos son intervenidos por la policía, cerrados, muchas veces hasta suceden tragedias, ¿no? Ya que has hablado de este punto y saltándonos un poco por donde íbamos a ir, ¿tú qué sientes con todo esto desde tu vivencia? Porque tú te has formado y llevas muchos años también incorporando estas herramientas, estos conocimientos a tus terapias. ¿Cómo vives lo que está sucediendo en Europa? La controversia en cuanto a estas medicinas. Sí. Bueno, primero que yo siento que estamos en un punto en el que ya no hay vuelta atrás con el tema de los psicodélicos bien utilizados, en el sentido de, en la época de Richard Nixon, hicieron una lucha contra las drogas. Bueno, no quiero meterme demasiado en política, pero el tema era que el hombre que se descubrió que era alcohólico y que tenía, bueno, pues sus propias dificultades, hizo una guerra contra las drogas en el sentido, y las metió todas juntas, en la que cerró directamente, porque claro, hizo una propaganda masiva de mira lo que está ocurriendo con la gente y tal y cual, pero en realidad también cerró las investigaciones científicas, laboratorios que estaban experimentando con la sanación de procesos inconscientes catárticos a niveles muy profundos, que medicamentos y otras prácticas no habían logrado en años. De repente en una sola sesión se lograban cosas extraordinarias. Pues ya huele un poco a chamusco cuando de repente no cierra. Quiero decir, una cosa es que lo prohíbas en la calle porque la gente no sabe utilizar las cosas y las utiliza de cualquier manera, y esto necesita un setting, un contexto, una comprensión, una intención, y eso es perfecto, pero cerrar laboratorios, cerrar investigación, ¿por qué ya no podemos investigar sobre esto? Y al final te das cuenta que, claro, pues los años 60 de los hippies y tal, que se fue un poco de madre, pero ves que al final el concepto de que la gente ya no le quería ir a la guerra, trabajar en las fábricas en cadena de forma robotizada. Claro, era una amenaza un poco para el sistema, ¿no? Es una amenaza total, ¿sí? Entonces, bueno, hoy ya está la evidencia científica y el aporte y la cantidad de estudios que se han hecho que esto tiene una fuerza y un potencial de cura increíble. Muy profundo. Muy profundo.
y de las mejores escuelas y universidades, quiero decir, en Oxford, en Stanford, aquí en Barcelona se conoce mucha investigación también, ¿no? Perfecto. Claro. En Canadá, en Estados Unidos, en Suiza, en países punteros que están investigando y profundizando en todos estos procesos que crean esas nuevas conexiones neuronales. Es como crear carreteras en un mapa inexplorado, en el que te hace más creativo, más comprensivo, en el que te hace conectar con cosas que hasta este momento estabas completamente desconectado. Claro, conocer otras formas de ti, de vivir, de experimentar, ¿sí? Pero como decíamos, al final es cómo se está utilizando esto. Ya. ¿De qué forma se está utilizando esto? Claro. ¿Ves que se está adulterando, que se está tergiversando esa información, ese conocimiento, ese uso? Hubo mucha resistencia. Cuando hay algo nuevo, bueno, siempre ha ocurrido, ¿no? Da Vinci, Nikola Tesla, Einstein, todos eran locos. Sí. ¿Por qué? Porque hay mucha resistencia a lo nuevo. Siempre la hay, sí, pero esto abrió las puertas ahora de par en par y ahora ya no hay vuelta atrás en ese sentido. Sí, hay una investigación profunda, seria, en la que realmente se está trabajando, y esto es como digo yo, para adultos, sí, para trabajar desde un lugar de investigación en el que, bueno, yo recuerdo cuando empecé a profundizar también a un nivel científico, éramos un grupo de psicólogos, psiquiatras, médicos que no sabíamos nada de este tema, porque en la carrera no teníamos ni idea de nada de esto, ¿sí? Bueno, entonces, en cuanto a ese proceso de controversia, yo creo que ya no hay vuelta atrás. Sí. Bueno, pues ahora he estado recientemente en Estados Unidos. Tony Robbins, que es uno de los mayores psicólogos reconocidos a nivel mundial, psicólogo pues de Obama, de todos los famosos de Estados Unidos, y éramos 12.000 personas allí, y lo primero que lanza es: oye, ¿cuántos aquí estáis tomando ¿cuántos aquí estáis tomando medicinas que simplemente apalían vuestros síntomas? ¿Sí? Ah, vale. De la medicina convencional, sí, ¿no? de apagarte los interruptores. Claro, ¿sí? Wow. Y simplemente creéis que con eso ya se apaga el fuego verdadero que está ahí, ¿sí? Burbujeando. Claro, pero porque necesitamos profundizar y comprender de dónde viene todo aquello. Bueno, pues miles de personas levantaron allí la mano, y fue la realidad. Él dijo, ¿no? Mira, lo que funciona y está investigado, y nosotros llevamos investigando aquí 40 años con todo esto, con los mejores investigadores de todo el mundo, es terapia cognitivo-conductual y es psilocibina, hablaban, ¿no? Que es, bueno, pues es eso, hongos, ¿no? Tú, con la experiencia de las terapias académicas, con los métodos académicos que has ido obteniendo, ¿has visto en tus pacientes una diferencia cuando ibas únicamente a lo mejor a lo cognitivo-conductual o la técnica que aplicabas sola? Y cuando utilizas los enteógenos, las plantas sagradas. Por supuesto. Bueno, primero quiero aclarar que yo no utilizo enteógenos con mis pacientes. Vale. Porque aquí en España, por desgracia, aún la regulación está muy en el aire. Y lo que hago, y cuando descubrí esto fue la panacea, son técnicas de respiración catárticas que te llevan a un lugar muy similar que esos enteógenos. Y ahí es donde yo hago los retiros, sí, con técnicas de respiración que te llevan a ese estado expandido de conciencia. Y es increíble. Y veo, hay dos terapias que se complementan, que es la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Que es la combinación de, al final, no sufrimos por lo que nos pasa, sufrimos por aquello que nos contamos sobre aquello que nos pasa, ¿sí? Tú sufres por eso. ¿Cuánto dramatizas? ¿Cuánto te quejas? ¿Cuánto énfasis le estás dando? ¿O cuán ecuánime eres? ¿Cuán eres capaz de estar tranquilo en situaciones más o menos desafiantes? ¿Sí? No es más feliz el que menos problemas tiene, sino el que tiene capacidad de ser más flexible y ser capaz de estar tranquilo, es decir, tener un espacio interno y ser más reflexivo y menos reactivo a esos estímulos externos, a esas situaciones externas. Y eso es un trabajo que hay que ir haciendo. Claro, ¿sí? Totalmente.
y la coherencia que uno tiene que ir comprendiendo, porque si tú no te conoces, ¿cómo sabes lo que quieres, hacia dónde vas? Es muy difícil y no puedes estar en coherencia. Coherencia es al final lo que tú sientes, lo que piensas, lo que dices y lo que haces, que vaya todo en la misma dirección. Y no es nada fácil. El ser humano es profundamente incoherente muchas veces, ¿verdad? Yo lo soy, todos lo somos en algún momento, ¿sí? Entonces, tratar de trabajar en ello es importantísimo. Y entonces ahí entra la terapia cognitivo-conductual, que no es solo lo cognitivo, después viene la conducta, los hábitos, sí, transformar eso, porque el cuerpo y la mente está completamente conectado, es uno solo, es todo junto, no es una cosa o la otra, es todo. Entonces esa es la parte que profundizamos en ese a nivel mente, sí, a nivel ego, pero luego está la psicología transpersonal, que va más allá del ego, más allá del ego. Inconsciente, supraconsciencia, lugares arquetípicos, lugares mucho más profundos de sanación, ¿sí? Y esto yo lo hago a través de técnicas profundas de respiración. Esto es la respiración holotrópica. Sí, técnicas distintas. ¿Sí? Hay muchas técnicas con las que o sea, de alguna forma he ido adaptando a mi propia técnica. Que la respiración, trabajar con la respiración puede llegar a conectar con esos espacios. Con esos espacios. Y cuando uno descubre eso ya es... Cuando descubrí eso fue otro escalón más en el que dije, wow, sí, fue muy profundo. Conozco... Vivir memorias reprimidas en el propio cuerpo, como si fuera un pendrive esto aquí. Conozco en la historia de una persona cercana que me contaba la experiencia y me decía que después de haber participado en una de estas sesiones, que llegó al momento de su nacimiento. Vio a su madre, vio a su padre y vio ella como desde una perspectiva objetiva, vio ese proceso del nacimiento. Eso es un renacimiento. Pero para mí eso fue realmente inesperado, o sea, cómo es que puede llegar a un subconsciente tan fuerte y de revivir un momento de esas características, ¿no? Sí. Porque la información está, el universo es mental, es información, ¿sí? Es como una gran internet en el que la información está, simplemente está, y hay acceso, simplemente tienes que entrar en la frecuencia para acceder a esa información. Que puedes entrar desde los enteógenos, puedes entrar desde la respiración, meditación, conexión con la naturaleza. Sí. De repente uno si le toca, entra, ¿no? en ese estado. Carlos, bueno, hemos hablado de muchas cosas, muy, muy interesante, te agradezco. Vamos adentrándonos a la charla, ya llevamos 52 minutos. Carlos, volvamos a la parte de tu formación, porque me estuviste contando un poco cómo fue esa experiencia en cuanto a las plantas de poder y a lo que viviste allí en la selva entre Brasil y Perú, creo recordar, también, ¿no? Sí. He estado en la selva tanto en Brasil como en Perú. ¿Sí? y con distintas tribus. He conocido diferentes tribus con diferentes ritualísticas, pero al final con muchos componentes comunes y bueno, para ponerlo en un contexto occidental, a veces creemos que esas personas están desconectadas del mundo allí porque están en taparrabos y no tienen ordenador ni wifi, pero cuando yo he estado con ellos me he dado cuenta que ellos llevaban mucho más tiempo conectados a la wifi que nosotros antes de los ordenadores, ¿sí? Y cuando eso lo sientes, lo ves y lo vives, wow. Sí, y tu concepción de la realidad y lo que es la vida cambia por completo. Cambia completamente y ahí tiene que llegar una dosis importante de humildad, ¿sí? Y yo no digo que... A ver, yo creo y soy partidario de coger lo mejor de los dos mundos, la cultura ha avanzado en ciertos aspectos de una forma también bonita e importante y toda la tecnología bien utilizada nuevamente con una conciencia determinada está muy bien. No vamos a ser demagogos, yo tengo mi ordenador, trabajo online con muchos pacientes, tengo mi teléfono, quiero decir, es importante, cojo aviones y es maravilloso y agradezco toda la tecnología que el ser humano ha sido capaz de ir construyendo y creando a través de los procesos culturales y sociales.
pero como digo yo, un poquito de fuego y estrellas y un poquito de pantalla y ordenador, pero un equilibrio siempre, claro, ¿verdad? El claro, camino claro, del medio. Claro. Sí, sin lugar a duda, estamos viviendo un momento histórico, ¿no es cierto?, donde toda esa sabiduría ancestral está llegando y se está fusionando y hay un trabajo para equilibrarnos, ¿no?, para poder juntar, como dices, lo mejor de ambos mundos. Me contabas de pasar noches y noches y noches Sí. metido en la selva y con experiencias muy fuertes, ¿no? Sí, yo, bueno, al final cuando regresé a Brasil, tenía un propósito que era adentrarme y profundizar y comprender más sobre esos enteógenos. Pero comprender, para mí, la comprensión con H intercalada, que es la experiencia de vivir aquello, era tirarme a la piscina directamente y decir, oye, bueno, pues conocí a unos maestros, fui conociendo varios maestros, pero estos en concreto, cuando los conocí me sentí en casa, me sentí acogido y casi diría que me sentí en casa por primera vez en mi vida. ¡Wow! Fue extraordinario. Y entonces, bueno, hablando así con ellos, con mis inquietudes, dijeron, oye, vemos que podrías, si quisieras profundizar en este camino, podemos formarte, ¿no? Entonces cerraron la casa para mí, es decir, no hacían más rituales, ceremonias o no abrieron para que las personas hiciesen sus procesos, sino que reservaron la casa para mí y estuvimos un mes ahí. Únicamente Para mí, con los maestros y trabajábamos unas 20 horas al día y era medicinas ancestrales, wow. Día sí, día no, y niveles muy, muy profundos, mucha purga, mucha catarsis. Y cuando yo lo comparo con, no sé, un proceso de los SWATs, así, ¿no? Un poco bromeando, Guerrero. porque era muy profundo, sí, como pues casi guerrero, porque en los primeros 15 días igual adelgacé 8 o 10 kilos, salí de allí con 10 kilos menos, recuerdo, en un mes, porque era profundo, duro, pero... ¿Y trabajabas con diferentes plantas? Sí, claro, me fueron instruyendo mucho en todas las plantas. Y cada una te ofrecía una, una claro, cosa es una diferente. herramienta diferente que hay que colocar una conciencia para trabajar con esas herramientas. Yo recuerdo que al principio era como duro todo el proceso, pero luego recuerdo que, no sé si a mediados de eso del 14, del día 15, por ahí, llegué a un momento en el que mi mente había cero compulsión. Nunca había experimentado eso, cero compulsión. La mente es compulsiva, la mente siempre está pidiendo, muévete, bebe, frío, calor, piensa esto, piensa aquello. En aquel momento era presencia absoluta durante el día entero. Y era wow. Después de toda la purga. Después de toda la purga, catarsis. comíamos sin sal, sin azúcar, sin sexo, era una purificación profunda para que luego las plantas fueran trabajando y irme instruyendo en el que, bueno, pues al final, por mucha teoría y académica que tú sepas sobre todo este proceso, estos enteógenos hay que experimentar y profundizar y estar ahí para realmente ver cómo funciona todo esto. Y yo estuve ahí un mes y para quien haya experimentado esto de forma profunda comprenderá lo que es estar ahí un mes día tras día y yo la sensación es que estuve años en esa experiencia. Entiendo que quizás en las partes más duras del principio de toda esa purga, ¿pensaste en algún momento en abandonar eso? Como que a lo mejor no era... No. Nunca, nunca. Yo sabía... Es muy bien colocada esa pregunta, porque, claro, depende de... Yo tenía claro, por mi primera experiencia y todas las experiencias que vinieron después y la investigación, que esto es una medicina ancestral maravillosa con un potencial de cura increíble. Cuando tú anclas eso en tu corazón, sabes que venga lo que venga, es cura, ¿sí? Si tú, yo lo hablo mucho en nuestras concentraciones, si tú crees que esto es una droga o algo para divertirse o lo que sea, quizás haya dificultades, ¿sí? Tienes que estar muy bien anclado. Claro. Tienes que estar muy bien anclado en lo que es esto. Entonces cuando lo vives, a tope, vas con todo. Es como una operación, ¿no? Voy a la operación, voy a sanar que me abran. todas las dimensiones, voy a sanar Wow. todos los procesos y a todas las comprensiones, desde el niño interno hasta, bueno, pasamos por la comprensión de muchos, bueno, pues
la comprensión de las filosofías, bueno, pues asiáticas, africanas, Mongolia, que es un poco donde nació el chamanismo, los mesoamericanos, los norteamericanos, la selva bueno, pues brasileña, peruana, venezolana, o sea, colombiana. Como que se iba viajando. Ibas viajando por todo ese proceso ancestral para ir comprendiendo. Te ibas encontrando con esas culturas. Ibas viendo, porque cada ritual y cada ceremonia era colocada para la comprensión de cada una de las situaciones. Y era muy bien orquestado para que accedieras a una serie de conocimientos. Y fue muy proceso, muy catártico, y una vez que pasó ese proceso, pues abrieron nuevamente las puertas y pues de alguna forma empecé de prácticas a ayudar, cerca. Un poco a ayudar a estar allí para vivirlo ya desde un lugar diferente. Aprendiendo a acompañar a la persona y sabiendo por todos los procesos que puede estar viviendo, porque tú ya lo habías pasado. Sí. Tú ya lo habías pasado y tú ibas reconociendo ya después en las personas qué proceso estaba pasando desde todos aquellos, ¿no? Puedes tener más experiencia para poder ayudar a más herramientas, que el viaje es individual, claro. Sí, es individual y somos aprendices eternos, Carlos. Eternos, no hay el maestro es el mayor aprendiz, es que no hay ese rollo, ¿sabes? Y cada uno, a mí me gusta la filosofía de que cada uno llegue a ser maestro de sí mismo, ¿sí? Qué bueno. Sí, está bien tener guías y personas que te acompañan en un camino que quizás tú quieras trabajar y que alguien ya ha llegado un poco más arriba que tú en ese sentido, sí, por ponerle un nombre a esto, pero el camino es tuyo. Es tu propio camino, eres tú quien va a tener que recorrerlo. Y hay dos formas de aprender en esta vida, a través del amor o del dolor, ¿sí? Y claro, el dolor es en plan cuando te das 4 o 5 veces con la misma piedra y dejas por fin de echarle la culpa a la piedra y dices, tengo que cambiar yo, transformar algo. Y el camino del amor para mí es mucho más satisfactorio, porque ya de entrada estás predispuesto a la transformación, a la evolución, al cambio. Claro. Sí, ya te predispones. Claro. Sí, y palos con gustos no duelen, dicen, ¿no? Sí, cuando la vida te va dando eso, si lo entiendes de esa perspectiva, entiendo que es una apertura mucho mayor y sabes que hay aprendizaje en medio de aquello, ¿no es cierto? Carlos, ¿qué nos podrías decir, como para ir concluyendo este momento, del aprendizaje, del mayor aprendizaje que has ido obteniendo con todas estas experiencias? ¿Cuál podríamos decir que es la esencia de todo esto? La esencia de todo esto es que somos amor y que no hay que tenerle ningún miedo a la muerte, sino a no haber vivido. La gente tiene tanto miedo a la muerte que no vive. Y no saben lo que es porque no han experimentado experiencias de muerte chamánica, muerte búdica, la muerte del ego. ¿Sí? Hay unas experiencias que uno puede vivir en las que expande su conciencia y esa red neuronal por defecto, que es donde se encuentra ahí el ego, el yo, mí, me, conmigo, para mí, se disuelve y entonces hay una comprensión mayor de todo este proceso, porque cuando tú estás ahí, eres capaz de comprender que aquello que estás sintiendo, viendo, palpando, es tan real como esto que estamos teniendo aquí delante, ¿verdad? Son dimensiones. Y yo sé lo difícil que puede ser para alguien que no ha vivido nada de esto, la comprensión de todo esto. Sí, es como, no sé, decirle a un ciego de nacimiento lo que es el cielo azul, que es la inmensidad del cielo, que es azul. Claro. No es fácil llegar a esa comprensión, hay que experimentarlo, que es donde digo que está la verdadera espiritualidad. Experimenta, cuestiónatelo todo. No te creas nada de lo que he dicho yo aquí hoy. Experimenta. Pero cuestiónate también todas las creencias de segunda mano que llevas a bordo hasta el día de hoy. Creencias son esas gafas con las que tú filtras la vida, ¿sí? Nosotros somos proyectores, ¿sí? Y eso que llamamos realidad, es simplemente el teatro donde nosotros proyectamos nuestro mundo interno. Entonces, cuando vives todo eso, es increíble. Entonces esto te permite apreciar mucho más la vida, tu propia vida, la gratitud, el amor, la conexión, la comprensión, la compasión del nivel de conciencia por el que puede estar atravesando otro ser humano.
eliminas juicios, eliminas mucha separación. Lógicamente eres asertivo y pones límites, ¿no? No dejas simplemente que alguien entre y lo pise todo. Pero, bueno, a mí me ha transformado la vida y yo creo que en la vida uno tiene que servir a través de aquello que le ha servido a él, ¿no? Me impacta y es otra visión de estás haciendo, a mi interpretación, una especie de invitar a la muerte, ¿no? Nos sentimos muchas veces con tantas cargas de todo tipo, familiares, laborales, emocionales, traumas, amistades, no sé, tantas cosas que hay, que quizás es el mejor medio para poder morir en todo eso, ¿no? En todo eso que hemos ido cargando y que hemos ido peleando, luchando contra eso y que tanto dolor nos da, ¿no? Entonces verlo desde esa perspectiva de vamos a matar eso, vamos a transformar eso, sin duda es inspirador y es una nueva visión que debemos tener ante estos momentos, pues, difíciles que podemos estar pasando, ¿no? Carlos, ¿algo más para aportar, para compartirle a las personas? ¿Dónde te pueden encontrar si quieren conversar contigo, hablar contigo, ser parte de alguna de tus actividades? Es el momento. Sí, bueno, generalmente a mí me gusta que la gente que llega a mí sea de una forma muy orgánica. Ajá. Es decir, la gente llega y a través de alguien que lo ha vivido, que ha experimentado conmigo, terapia generalmente, y avisan a otras personas y simplemente les dan mi contacto y entran por ahí. Me gusta que sea orgánico porque cuando a ti te vale algo, dices, oye, conecta con esta persona que puede ayudarte. Entonces es un buen puente, que a mí me gusta hacerlo de esta manera. Pero bueno, de todas formas, en Carlos Queiruga Pesí me podéis encontrar en Instagram. Muy bien. Y bueno, ahí podemos conversar también. Genial. Bueno, lo podemos hacer a través de una persona que ha vivido la experiencia contigo, que en este caso sería yo. Entonces que me escriban a mí y yo me contacto contigo. Perfecto, perfecto. Carlos, agradecido nuevamente por estar, por ser, por compartir estos momentos que nos llenan primeramente a nosotros que estamos aquí cerca y esperamos que a toda la gente, que seguro que es así. Prontito vas a estar en Brasil, que vaya muy bien por allí y bueno, no te quedes mucho tiempo, te esperamos aquí. Sí, aquí siempre la raíz tira. Sí, desde luego. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Un gustazo, hermano. Por tu búsqueda incesante, es de admirar. Gracias por todo. A ti. Hasta pronto. Hasta pronto, amigo. ¡Vamos!